cuando hablen. Entonces, deciros que esta es una de las charlas habituales de ARP que nosotros normalmente os anunciamos, que venís amablemente, y estas charlas están enmarcadas dentro de un programa que se llama Escépticos en el Pub. Esto simplemente es para llevar el pensamiento crítico hacia la sociedad. El pensamiento crítico no es la ciencia, no es ciencia pura, sino es la ciencia cuando se aplica y cuando se falsea. La ciencia hay que verificarla, y hay una serie de cosas al respecto, y de eso trata buena parte de la charla de hoy, y además sobre un tema que es de los complejos de falsear. Esto no son fórmulas y aquí no se mide exactamente como cuando estamos hablando de química. Y es una charla muy interesante, y agradecerle sobre todo mucho a Antonio que venga a darnos esta charla, porque Antonio tiene un currículum que no me he podido aprender. Antonio, aparte, es catedrático de universidad, especialista en psicología, en hipnosis lleva como un porrón de años, ha creado el modelo de Valencia Hipnosis Despierta, ha estado formando a la Comisión Evaluadora aquí de Investigadora del Ministerio de Educación y Cultura, tiene el premio Clark Hull 2012, Fellow de la Society of Clinical Experimental Hypnosis, miembro de la British Society of Clinical Experimental Hypnosis, fundador y responsable del grupo de trabajo de hipnosis psicóloga de la Comunidad Valenciana, y unas cuantas cosas más. Este señor es un especialista, es un lujo tenerlo aquí para que nos hable de hipnosis, y nos va a hablar de hipnosis relacionada con la parte de lo que es pensamiento crítico, la falsedad de la ciencia, las pruebas verificables y unas cosas. Muchas gracias, un aplauso para Antonio. Muchas gracias, un aplauso para Antonio. Por favor, un silencio enorme. Si se le queda sin voz, nos quedamos sin voz. Bueno, muchas gracias, Antonio. Pero bueno, y ya lo dejo que él es el que sabe ya lo dejo que va a explicarnos sobre hipnosis. Antonio. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, tengo que decir que si levanto mucho la voz me quedaré capafónico. Y no es una forma de hablar, sino que me quedo afónico de verdad y no puedo hablar. Entonces os voy a agradecer que el silencio no sea sepulcral, que me pone nervioso, pero sí que para evitar que tengamos que estar muchos ratos callados, quizá cambie el formato de lo que puede ser una presentación, una conferencia de este estilo. Dicho esto, en segundo lugar quiero agradecer una vez más a... No sabía muy bien que era EEP, y he venido a varias conferencias aquí y lo he pasado muy bien, sinceramente, y las cervezas buenísimas. Pero escépticos en el pub. Y quiero agradecer que nos permitan a personas como nosotros que trabajamos en la universidad. Yo soy catedrático de universidad y ya pido disculpas por ello de entrada. Y me vengo aquí a estar con gente, la gente que subvenciona y paga la universidad pública y que es la destinataria última de nuestros conocimientos y de nuestros esfuerzos. Y cualquier otra cosa yo me cuesta entenderla mucho. Es cierto que mi cociente intelectual no es muy elevado y todo lo que salga de la lógica, lo que se salga de la universidad al servicio del usuario, de la usuaria y de quien la paga, me cuesta mucho entender. Bueno, antes de empezar a hablar de hipnosis y de lo que creo que estáis interesados y de los mitos, pues me gustaría poneros un vídeo. Y sí, ahora vamos a poner el vídeo. Pero antes tengo que deciros que en principio, y si no me confundo, todo lo que está puesto en las transparencias no es por casualidad. Seguro que hay azar, y si hay algún psicoanalista freudiano aquí diría, y tu inconsciente te está determinando, seguramente. Pero en principio procuramos que no se deba casi nada al azar. Hasta los colores están elegidos. Como tengo alumnos que se han venido por casualidad, ya os digo que los colores de las transparencias son los colores de la Sierra de la Calderona. Básicamente rodeno rojo, verde, que ya me imagino que sabéis a lo que me refiero, y azul. A veces aparece el azulito, en este caso son básicamente los poquitos links que vamos a poner. ¿Qué es la Calderona para mí? El que os está hablando Antonio, sea catedrático o no, pues salud. Y es el sentimiento de libertad que nos puede dar la naturaleza y no olvidarnos de que pertenecemos a la naturaleza. Y el estudio de la naturaleza es una parte de la ciencia y así la ciencia creo que empezó en buena medida, ¿no? Teniendo eso en cuenta, no es por casualidad que esté la fotografía de este señor que parece Drácula, su versión de Christopher Lee, sino que es un señor al que tuve la ocasión de conocer en el año 95 en lo que decimos los españoles Connecticut, y fue uno de los grandes investigadores del siglo XX que falleció hace muy poquito, Ted Barber, y que marcó todo un paradigma. Los que ya entendéis un poco de terminología científica sabéis que un paradigma son las orejeras que nos ponemos los que trabajamos en ciencia o lo intentamos, y nos permite ver ciertas cosas, pero también nos impide ver otras.
Por tanto, toda la conferencia y toda la cuestión que vayamos a plantear, ya pido disculpas porque está sesgada por mi paradigma. Y mi paradigma es el sociocognitivo. Dentro de la investigación de la hipnosis hay distintas teorías, distintos acercamientos. Desde hace casi 200 años, en los últimos 60, 50 años, los paradigmas se han diversificado y se han polarizado bastante. Y yo, al pertenecer a un paradigma, voy a dar una versión de la hipnosis obviamente sesgada. Como es sesgada también la publicación que se hace en ciencia y también el pensamiento crítico. ¿Podemos poner el vídeo ahora? Esclavo vídeo. ¿El vídeo se oirá por altavoces o se...? Se va a oír lo que se puede oír, pero lleva los subtítulos, sí, que es lo que importa. Por eso... No es este vídeo. Pero si os apetece lo vemos, a mí. Este... Es importante que puedan ver. Doctors and policymakers, they are appalled at what we've tolerated. We've had 3 decades of failing to fix this problem. Every time it has come to draw us. Vuelvo para atrás un poco. Vale. Que puedan ver ellos, si no... When I saw the doctor who gave me the diagnosis, I wanted to hear anything but the word cancer, but that didn't happen. When, a couple of days later, my doctor raised the possibility of a clinical trial, there wasn't really much of a decision that I felt that I had to make. I genuinely wanted some good to come out of my situation, no matter what was going to happen to me. To find out that not all clinical trials were being published is just horrifying. It's an insult to me and to everyone else who volunteers to do these trials. Doctors have unintentionally wasted huge amounts of money on treatments which either are less effective than we thought or were unnecessarily expensive, and we've exposed patients to harm by giving them the less effective of the currently available treatment, simply because clinical trial results have been withheld from us. The best currently available evidence shows that on average the chances of a completed trial being published are roughly 50-50, and trials with positive, flattering results are about twice as likely to be published as trials with negative results. The vast majority of medicines we use every day came on the market a decade or more ago. It's these trials where half of them haven't published results, so the medicines we use every day, information is missing. How can they possibly run trials in healthy volunteers, or worse, on sick people, knowing that they don't intend to make the information available? We need immediate access to the full methods and results of all trials on all uses of all the treatments that are currently being prescribed to millions of patients today. Hundreds of organisations who have joined the campaign, including research funders, companies and academic institutes, have started serious discussions about all they can do to achieve more transparency. Terms like trust and transparency haven't been closely associated with the industry, and at GSK we realise there's more we can do to be more open and transparent about the research we conduct. And if independent researchers can come along and provide a fresh perspective on the research we've done, that's great for science, it's great for us, and most importantly, it's going to improve patient care. Clinical trials aren't just done on drugs, they're done on psychiatric treatments, medical devices, surgical techniques, and veterinary science. Anybody who funds and runs clinical trials should sign up to the campaign. Yes, it's worrying about what you might find. Everybody has skeletons in their cupboards, but now is the time for more companies and more institutes to make a commitment. We know that withholding the results of clinical trials costs lives, wastes money, inflicts avoidable suffering and harm on patients. And so I don't think it's any longer tenable to say we didn't know. To make
make medicine better, we've got to make clinical trials count. Please share this film with friends and family and sign the petition at alltrials.net. Pues para esa transparencia. Bien, me imagino que os preguntaréis que por qué he puesto este vídeo, ¿no? A ver, psicólogos, si quieren meter con los médicos, también hay psicoindustria. Y este vídeo lo que nos está diciendo es que la ciencia es ciencia cuando se publica. Y nos basamos en lo que se ha publicado para poder opinar y desmitificar. Pero es que no se publica todo. Y si no se publica todo, no podemos hacer ciencia. Por lo tanto, lo que yo os pueda aportar de información científica acerca de la hipnosis, seguro que está sesgada. Y seguro que no se ha publicado todo. Y os puedo asegurar que además a veces nos impiden publicar ciertas cosas porque no están en la línea de la editorial o porque los resultados no son los que se pueden vender en lo que ya podemos llamar hipnoindustria o en términos más genéricos psicoindustria. Esta campaña, que es el Trials Campaign, la están suscribiendo muchos países, entre ellos España, y se liga a una investigación que realizó Irving Kirsch, un especialista también en hipnosis, sobre ciertos fármacos, en concreto los antidepresivos y placebo. Los que estéis al tanto en ciencias y pensamiento crítico, quizá visteis este autor en un programa de redes que lo entrevistó Punset no hace tanto tiempo, por un canal de la CPS, también tengo el vídeo, pero ya sea muy aburrido, ¿no? En lo que demuestra todo lo que se está haciendo para no publicar aquellos resultados que no benefician a ciertas industrias, que a su vez proporcionan información científica. Por lo tanto, la primera crítica es a la ciencia. Si la ciencia no publica y no es honesta, no es ciencia. Y por lo tanto lo que yo pueda contar aquí, cuando me preguntéis, si me preguntáis, y os voy a invitar a que preguntéis muy pronto, va a estar basado en lo que se ha publicado. Nada más. Luego os puedo contar lo que yo opino sobre lo que se ha publicado y no digamos en el campo de la hipnosis, donde lo que se publica pues se mide y se mide con mucha fiabilidad, pero no siempre interesa medir con fiabilidad o no siempre interesa que la gente esté al tanto de lo que hay. Por lo tanto, por favor, sed críticos conmigo también. Lo que yo os cuente puede ser verdad o no. También es verdad que está el sentido común. Tenemos una serie de transparencia que me gusta también, sinceramente, poner en los ámbitos donde me dan la oportunidad de expresarme delante de un público, sobre todo si es un público inteligente y que está con interés en saber, ¿no? y dudar. Y esta frase creo que resume bastante de lo que está pasando en España y en buena parte de Europa, ¿no? Los torpes están seguros de todo y generan males. Torpes puede ser de muchas clases, ¿no? Pero no nos quedemos solamente con un CI bajo o una inteligencia baja, sino torpeza, necedad. Pero los que están dudando continuamente de todo, es decir, un excesivo pensamiento crítico, nos puede dejar paralizados. Y a mí me gustaría que cuando acabáramos de conversar, que es como me gustaría enfocar este acto, sobre la hipnosis, tuvierais pues muy pocas certezas, pero actuarais como si las tuvierais. Es decir, que os quedarais entre soy un poco tonto, pero al mismo tiempo un poco listo. Porque si os vais con muchas dudas, pues al final os vais a paralizar. Y de verdad no merece la pena. Si nos paralizamos, involucionamos. Pero como os vayáis convencidos de que ahora ya sé que la hipnosis no es ni esto, ni esto, ni esto, me quedaré muy preocupado. A mí me preguntan los alumnos, ¿pero tú te crees la hipnosis? Digo, pues no, la verdad yo no me la creo. Sería mal rollo que yo me creía la hipnosis, ¿no? Ah, pero entonces piensas que no vale para nada. No, eso es otra cosa. Tú me has preguntado si me lo creo. Yo creerlo no, puedo creer otras creencias, pero en ciencia las creencias se llaman colorarios, que son los puntos de partida para luego empezar a trabajar. El resto tiene que ser riguroso. Y desde esta perspectiva me he planteado hacer lo que sería mi tercera ocasión, ¿no? Y en vez de contaros un rollo, deciros, oye, ¿qué queréis saber? Y en vez de estar media hora de exposición, 5 minutos para descansar la voz, que eso sí que hay que hacerlo, y por favor me avisáis para, pues si no me doy cuenta, os invito que de entrada me preguntéis qué es lo que queréis saber. Si yo lo sé contestar, lo contestaré. Si no, os diré, no tengo ni la más remota idea, pero buscaré la información y procuraré hacerla llegar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué hay de cierto? En voz alta. Sí, que hay de cierto en el éxito de la hipnosis para abandonar el hábito de fumar, beber, tener determinados vicios y costumbres perniciosas. ¿Qué hay de cierto en eso? Vale.
Pasaría muy deprisa, pero hay una transparencia, que si luego hay tiempo, que cuenta lo que hay sobre la hipnosis, ¿vale? Si la quieres buscar, pero bueno, os la puedo resumir y luego si queréis vamos a los datos. Vale. Y la pregunta me parece muy pertinente porque uno de los efectos que se ha comprobado de la crisis económica es que ha incrementado estrés, ansiedad, depresión, menos personas dejan de fumar, otras fuman más y se observa también un incremento en el consumo de alcohol. También en el consumo de sustancias como morcillas, longanizas y comida en general, ¿no? ¿Me oís desde allí? Bueno, teniendo eso en cuenta, veremos, si queréis después, con las transparencias, cómo ante esa situación aparece más publicidad sobre hipnosis, concretamente para obesidad, atracones y dejar de fumar. Además de otras muchas cosas. Y además la presentan como una forma de intervención única, terapéutica, una terapia que es muy eficaz y además garantizada. En algunas webs se puede leer tratamiento garantizado durante 5 años. En cuanto veamos que alguien nos garantiza que dejamos de fumar durante 5 años, si son psicólogos, lo primero denunciarlo al colegio de psicólogos, porque no podemos garantizar ninguna intervención. Garantizar. Y en segundo lugar, yo no me lo creo. Que nos dé la información. En este sentido me voy a extender un poquito más porque la pregunta es muy pertinente. Hace un tiempo me pidieron que colaborara con un centro X en Madrid para aplicar los modelos de valencia de hipnosis despierta al tabaquismo. Y vi la página y ponía garantizamos abstinencia absoluta durante 1 año y mantenimiento durante 5 restantes. Les dije que eso era ilegal, no podían hacerlo. Me dijeron que habían ganado una querella al colegio de psicólogos, al consejo de la psicología, que lo podían hacer. Y en segundo lugar les pedí la información científica que avalara esa afirmación, ¿no? Esa publicidad muy pomposa. ¿Vosotros habéis recibido alguna información? Yo tampoco. No, yo estoy esperando. Ni me han enviado la sentencia que les dice que ganaron la querella, ni me han enviado documentación. Yo no la tengo. Entonces lo que sí sabemos es que en general la hipnosis como única forma de intervención, yo aplico hipnosis, y claro, la pregunta es si qué es hipnosis, por eso he puesto eso, ¿no? Pero si yo aplico hipnosis, sugestiones hipnóticas, como norma la gente no deja de fumar. Como norma la gente no deja de tener problemas solo por aplicar la hipnosis. La hipnosis puede ser un conjunto muy variado de procedimientos, tan variado, tan poliédrico, tan, como decimos los psicólogos, topográficamente diferentes, que si yo no dijera que eso es hipnosis no lo reconoceríais. Yo ahora mismo podría estar autohipnotizado con modelos de hipnosis despierta y no sabríais que me estoy dando sugestiones. ¿Tengo pinta de estar hipnotizado? No mucho. No mucho, pues podría estarlo. Eso se llama hipnosis despierta. ¿Es algo nuevo? No, ya tiene 90 años. Dentro de 10, el 24, 100. Desde esa perspectiva, primero, la hipnosis como única intervención no suele ser buena para casi nada. Vamos a quedarnos con esa idea. En segundo lugar, las investigaciones sobre tabaquismo, y particularmente las que se han hecho sobre hipnosis, se han fijado mucho, y yo mismo he fijado mucho cuando las he hecho, en el autoinforme. Es decir, que el paciente o la pacienta dicen, ya no fumo. Y luego entrabas en un bar y veías uno, voy a apagar el cigarro que ha entrado mi hipnoterapeuta. ¿No? Y nos dimos cuenta de que los pacientes mienten. Bueno, si hay médicos y psicólogos sabéis que esto es muy típico de los pacientes, sobre todo cuando hay adicciones por medio. Claro, hay medidas biológicas para poder evaluar si una persona fuma o no. Y cuando se han introducido medidas biológicas, casi todos los tratamientos para dejar de fumar son poco eficaces en relación a otros problemas que hay en el ámbito de la psicología. Por lo tanto, segunda lección, yo creo que la hipnosis, como cualquier otra forma de proceder, no es demasiado eficaz. Estoy convencido de que en el público habrá alguien que dirá, yo he conocido a alguien que fue a una sesión de hipnosis y dejó de fumar. ¿Alguien conoce a alguna persona que haya ido a alguna sesión de hipnosis y haya dejado de fumar? Sí. ¿Qué va? Sí. Y ahora... Conozco al revés. Eso, ¿me permites que haga la pregunta? ¿Alguien conoce a alguna persona que haya dejado de fumar sin hipnosis y sin nada más que decir de a partir de mañana dejo de fumar? ¿Muchos más? Y yo conozco bastante más. Y yo conozco algunas personas que igual coincide con lo que tú ibas a decir, que después de haber ido al hipnoterapeuta se han puesto los nervios y han empezado a fumar. Sí. Ahora,
eso no quiere decir que no sea útil, claro que puede ser útil. La hipnosis parece que incrementa la eficacia, por cierto bastante baja, de los parches de nicotina, que ya están en desuso. Pero cuando se añade hipnosis, parece que incrementa un poquito más. Cuando se utiliza la hipnosis dentro de un paquete multicomponente, porque la pregunta que nos tenemos que hacer cuando uno fuma es ¿cuándo fuma? ¿Alguien conoce a alguna persona que fume cuando está aburrida? ¿Alguien conoce a alguna persona que cuando está divertida fuma? ¿Alguien conoce a alguna...? Sí, un fumador que fume cuando está divertida o divertido, sí. ¿Y alguien conoce a alguna persona que cuando está deprimida fuma? ¿Y alguien conoce que después de el cigarro es imprescindible? Se lo conocéis más, ¿eh? ¿Y alguien conoce a alguna persona que inicia alguna conversación? ¿Quieres un piti, un cigarrillo, lo que sea? Y cuando estás muy estresado, una muerte... Sí, claro, pero eso se incrementa con la crisis el consumo de tabaco. Es decir, el tabaco, el uso del cigarrillo es polifuncional. Es una estrategia de afrontamiento. Y cuando alguien deja de fumar, ojo, si no lo ha conseguido por sus propios medios, está cambiando de personalidad. Mucho más de lo que pensamos. Y tiene que decirle adiós y que es un duelo, ¿no? con el tabaco. Por lo tanto, lo que se aplica en psicología, que son los tratamientos más eficaces, y eso hay que decirlo, porque también está habiendo ocultación de resultados por parte de la psicoindustria y por parte de la farmaindustria exagerando los datos de otros fármacos para dejar de fumar. La hipnosis puede ayudar como un coayudante para que, uno, engordes menos cuando dejas de fumar. Dos, los tratamientos multicomponentes, que significa que te van a ayudar a superar situaciones de estrés, que te van a ayudar a decir no gracias cuando te ofertan. En fin, no sé si tenéis la experiencia alguna vez de decir he dejado de fumar y automáticamente algún compañero dice pues fúmate el último conmigo. O he dejado de fumar, qué bien, y te regalan un mechero del Barça si eres culé. O cosas así, decir que no. Solucionar los problemas de una manera distinta, es decir, tenemos que ayudar a la persona para que diga adiós al tabaco y sin embargo no se sienta vacío. Y la hipnosis sola no lo puede hacer, tiene que hacerlo con estas partes de otros componentes. Pero sí es verdad que si asumimos que la hipnosis implica el uso de la palabra, el uso del lenguaje y el uso de la sugestión, puede incrementar notablemente la eficacia de los tratamientos para dejar de fumar. Pero yo no conozco ninguna investigación rigurosa que diga que efectivamente incrementa mucho la eficacia de esos tratamientos, y lo único que conocemos es con los datos en la mano, con pocos datos biológicos, si utilizamos la hipnosis con un poco de sentido común, ayudar puede ayudar, pero no se puede garantizar. Si nos dicen una sesión, yo os preguntaría, ¿una sesión cuánto dura? ¿1 hora, 2, 3? Porque en algunos casos han dado una sesión de 17 horas. Todo un día en un hotel, dando terapia aversiva, que llaman los psicólogos. De ahora te imaginas que vomitas, que te salen caracoles por las orejas cuando fumas, etcétera, ¿no? Y además, en general, esa sesión bastante brutal se ha hecho, como digo, en un hotel, se ha puesto en contacto a través de un teléfono móvil y por una persona que dice que tiene mucha experiencia en quitar el hábito de fumar o la adicción al tabaco a través de la hipnosis. Antes pedían 300 euros por sesión, incluso cuando eran grupales. Ahora creo que han bajado un poquito por la crisis a 90 a 100. Y yo me pregunto, si yo llamo a un teléfono móvil, voy a un hotel, me gasto 100 euros para dejar de fumar en una sola sesión, sé que no puedo reclamar a nadie porque el móvil se cambia al día siguiente, no hay un colegio de psicólogos, de médicos o una sociedad que esté respondiendo por esa persona. Lo puedo denunciar, pero al día siguiente igual se ha marchado a Sri Lanka, yo qué sé, ¿dónde puede estar, no? Ya que estaban los de Psicólogos Sin Fronteras. Muchos pensamos, yo pago para que me den un tratamiento que, vamos, en fin, será divertido, ¿no? Si en una sesión dejo de fumar y no dejo de fumar, es que al menos soy idiota. Eso se llama psicología, teoría de la disonancia cognitiva. Pago sin garantías de nada con un tratamiento que probablemente es una estupidez. Si me convenzo de que es así, es posible que algunas personas dejen de fumar, pero suelen ser bastantes menos que las que dicen se acabó el tabaco. El 90% de las personas que dejan de fumar lo hacen por sus propios medios. El problema es el 10% que no lo consigue. Y ahí la hipnosis no es un tratamiento de elección. Puede ayudar. Sobre alcoholismo no he investigado. Sobre cocaína prácticamente nada. El tema de las adicciones, la última revisión hecha por Héctor González Zordi dice que las cosas están pocas y mal. Sin embargo, entrar en internet y veréis la cantidad de anuncios que hay sobre eso. Generalmente lo van a aplicar hipnoterapeutas. Se llaman así, hipnoterapeutas. ¿Te he contestado? ¿Cómo se llama? Hay más preguntas, creo que por allí.
¿Nos va a presentar alguna explicación científica concreta de cómo la mente de un sujeto puede llegar a influir a niveles de que yo le diga ahora estás hipnotizado y vas a tener ganas de orinar y esa persona no se puede aguantar las ganas de orinar o ciertos comportamientos? O sea, ¿cuál es la base física o de cualquier tipo en la que esa mente se pone en contacto o sincroniza con la sensación? La base física se llama cerebro y sistema nervioso, ¿eh? Pero las explicaciones sobre por qué la sugestión tiene efectos biológicos están empezando a darse ahora. No se sabe. Ahora, si quieres conocer cuáles son las teorías psicológicas, hay toda una transparencia y os puedo contar todas las teorías, desde las sociocognitivas hasta las cognitivo-comportamentales. En general, para resumir mucho, lo que sabemos es que la sugestión funciona dentro y fuera de hipnosis. Fuera de hipnosis se llama efecto placebo, entre otros, que es tan poderoso en el caso de los antidepresivos como los propios antidepresivos. Incluso con cirugía placebo puede ser más poderosa que la propia cirugía real, en este caso de una rodilla. Está todo en un vídeo y bien investigado. Y desde esa perspectiva, si la sugestión es muy poderosa, la hipnosis lo que hace es que tú utilices tu pensamiento, utilices tu imaginación, utilices tu palabra, la retórica, para influir sobre tus propios comportamientos, que son las definiciones que están aquí. Y la base no la conocemos del todo, pero la teoría que mejor explica los hechos, que mejor explica hasta un 40% de la varianza, quiere decir que nos queda mucho por explicar, son las teorías de expectativa de respuesta. Os dicho de otra forma, cuando estamos hablando de hipnosis, como dice la transparencia, la persona suele experimentar una sensación de involuntariedad, que no es pérdida de control. Levántate. ¿Te puedes levantar, por favor? ¿Me puedes decir que es una espiral, ya que hablas? Una espiral. ¿No sabes lo que es una espiral? ¿Seguro que no? Sí. ¿No sabes lo que es una espiral? Sí. Vale. ¿Y tú sabes lo que es una elipse? ¿Yo? Tú. ¿Qué es una elipse? Vale. Lo primero, hago dos preguntas idiotas y me las respondéis. Tú te has puesto un poco redactante. Por eso. Sí. Muy predecible, porque para estar aquí. Yo quería que hicieras un poco el bobo con los dedos. ¿Lo habéis hecho? Siéntate. ¿Te importa sentarte, por favor? Y tú estás hipnotizado. Hay una diferencia, ¿no?, de trato. ¿Pero te has sentado? Sí. No, luego tengo 3 personas hipnotizadas. ¿No? Yo quería que involuntariamente hicierais esto, lo habéis hecho. Te he hablado con ese bigote de guardia civil, es muy fácil, ¿no? Levántate. Siéntate, me siento, pero hombre, ¿tenías ganas de levantarte? No muchas. No. Luego has perdido el control, ¿no? Supuestamente has perdido el control. Luego estás hipnotizado, ¿no? Te he hipnotizado. Ese es el cuento que nos cuentan. Yo tengo un poder, ¿no? Le digo a alguien que no puede orinar y entonces la persona puede orinar. No, el poder lo tiene la persona. Y ya Emile Coué hace muchos años dijo: todo tipo de sugestión es una forma de autosugestión. Y yo lo que puedo hacer con la palabra es convencerte de que realmente no vas a poder hacer pipí. Eso se llama expectativa de respuesta. Es decir, cuando yo estoy convencido de que me va a pasar algo, es muy probable de que me pase. Esa es la teoría que mejor explica. Y junto a esa expectativa de que si casi seguro que me va a pasar esto y estoy muy convencido, me pasará, si está dentro de lo posible, como decía Emile Coué, porque si tú quieres, le dices a la persona empieza a volar como un pajarito y vuela, yo salgo corriendo, de verdad me asustaría mucho, le girara la cabeza como, digo, qué barbaridad. Me iría a preguntar a los parapsicólogos científicos, que los hay muy serios. Si esa persona experimenta esos deseos de orinar y no poder, es porque además tiene unas creencias y ha activado algo que sería muy largo de explicar aquí, pero que se llama ley del efecto inverso, también de Coué. La ley del efecto inverso lo explico en 2 segunditos, o mejor os pongo 2 ejemplos. ¿Alguna vez os ha gustado mucho un chico o una chica y le queréis dar el teléfono, y cuanto más queréis darle el teléfono, menos os acordáis de vuestro teléfono? Ya sé que no vais a levantar la mano, pero... Y seguro aquí no, porque veo que estáis todos muy sanos, pero alguien ha querido dormir una noche porque tenía algo que hacer importante al día siguiente y cuanto más quería dormir, menos podía. Sí. Y ya seguro que conoceréis a alguien que dirá: yo es que no me puedo enamorar de esta persona porque es mi cuñada y además yo soy mujer y no soy ni lesbiana, creo. Bueno, poner cuñado y varón, que me da lo mismo. Y cuanto menos quiere experimentar esas emociones, más las experimenta.
Eso tiene una función filogenética muy importante. Si una persona no grita cuando viene un depredador, igual salva la vida. Se queda paralizado, ¿no? Se le entra un tigre por la puerta, tendría que ir, vamos, para hartarse, ¿no? Pero yo correría mucho. Y si alguien se quedara paralizado o paralizada, ¿a quién pensáis que el tigre iría a comerse? Al que corre. ¿Por qué? Porque si corre se come, ¿no? Y de entrada, si los demás estés calladitos, o no se da cuenta, dice, bueno, estos ya están aquí paralizados, luego me como a este que es el más gordo y luego los que están aquí. Esa ley del efecto inverso, que tiene mucho sentido, que genera afasias también, la podemos utilizar a nuestro favor. Pero en hipnosis se utiliza a veces en contra del paciente. Y al darle esas sugestiones, si la persona está convencida y encima lucha contra una reacción que percibe como involuntaria, ¿tú has percibido como involuntario lo que te he dicho? No. Ahora te diré cómo se puede percibir como involuntario, ahora os lo contaré. Pero si lo percibe como involuntario, puede que active la ley del efecto inverso, y entonces cuando más quiera hacer pipí, menos pueda. Que es lo que les pasa al prostático, incluso aunque le funcione la medicación. Porque ya va todo preocupado. Y así aplicarlo a pensamiento, a emociones. Pensamiento es una cancioncita que no se nos va de la cabeza. O esa persona que no tenemos que recordar porque es que es mi ex, ¿no? Y no puedo dejar, y cuanto más quiero dejar de pensar, menos puedo. Si activamos todo eso y algunos truquillos más, la palabra tiene mucho poder. Pero el poder está dentro de la persona. En cuanto cambiemos las creencias y hagamos ver lo que puede hacer, se convierte en autohipnosis. Si le explicamos cómo puede utilizar a su favor la ley del efecto inverso, empieza a descubrir que solo con dejar de luchar ya tiene mucho. Y cuando una persona deja de esforzarse y de pelearse contra ciertas cosas y acepta lo que le ocurre, empieza a cambiar su vida bastante. Vamos, los que sois psicólogos, si alguno hay aquí, sabéis que se llaman ahora terapias de mindfulness, aceptación y compromiso, etcétera, etcétera. No sé si te he contestado del todo. Sí, la pregunta final sería, ¿usted cree que eso es suficiente es suficiente esos motivos psicológicos o de sugestión para conseguir al final el efecto que algunos consiguen pues en un tiempo? Cuando tú hipnotizas a una persona, ¿qué lo puedes llevar a ese estado? ¿En media hora, 45 minutos? La primera cuestión es que yo no conozco ningún estado de hipnosis, y ahí sale el paradigma. Como yo no conozco el estado placebo, ni el estado que tiene una persona cuando está confesándose. Yo conozco un ritual, una dramaturgia, en la definición que tenemos aquí, veréis que la palabra estado no aparece por ningún lado. Y si siguiéramos aplicando las definiciones de asociaciones científico-profesionales serias que no explican, mejor dicho, no definen la hipnosis por una hipótesis, es un estado de trance, de alteración de conciencia, eso es una hipótesis, sino que la describen. Exactamente, no, pero de la definición dicen, algunas personas creen que las respuestas hipnóticas son características de un estado. No hay ni una prueba de ese estado, ni una. Había otra pregunta, Fernando, por favor. Sí, a lo mejor yo tengo una error de concepción o sea, a lo mejor la culpa es de las películas, Seguro. También me dices hipnotizar y yo me imagino a un tipo sentado en una silla con un péndulo, así. Me lo he traído. Cacareando como una gallina. Sí. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo que si definimos la hipnosis como influir en el comportamiento de la persona, cualquiera de aquí puede hipnotizar a alguien. Yo claro. Puedo darle a mi amigo Mariano dinero para que se levante ahora y cagaré como una gallina, y a lo mejor lo hace y estoy afectando a su comportamiento, ¿no? Según la definición de que es afectar sobre el comportamiento de una persona, ¿no? Sí, pero lo que la persona no se pueda defender. ¿Cómo? No que la persona no se pueda defender si le dices que haga el cacareo. Ahora pondré de ejemplo de por qué lo que pasa en la televisión es verdad. Pero acaba la pregunta. En el sentido de... vale, yo sé que hasta yo puedo llegarme a creer, ¿vale?, que alguien pueda afectar en el comportamiento de la persona mediante hablando, intentando convencerla de cualquier cosa, ¿vale? Pero lo que yo no me creo es que pueda ser una persona, coger algo y hacer que se levante con la segunda y empezar a caer como una gallina, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, ¿eso, según tu punto de vista, eso es posible, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Sí. Yo ahora mismo me juego 20 euros a que nadie puede hacerme levantarme con la voluntad y hacerme caer como una gallina. A no ser que me dé 40 euros. Ponte un poco para allá. Es que no está sugestionado. Tú acabas hablando del mito número 5 sobre la hipnosis.
Entonces por eso las transparencias las he traído. De todo lo que estáis preguntando os puedo asegurar que está ahí en las transparencias. Si me permites un inciso, si yo le digo a Javier, en vez de levántate, y se ha levantado, le ha influido su comportamiento, y se ha levantado, vamos, como una ametralladora. Dice, ya, ¿qué pasa, no? Tú te has puesto más reatante, pero los deditos, pero vamos a ver, usted es catedrático con razón. ¿Por qué me pregunta qué es una... ¿Esto qué idiota te pregunta? No, digo, bueno, tendrá algún significado, algún sentido, ¿no? Dentro de este contexto, donde alguien que se supone que es un experto os va a influir para que os creáis lo que estoy diciendo. Porque lo que yo quiero es influiros y comeros el coco. Como a una alumna que tengo allí. Es lo primero que digo en clase, os voy a comer el coco todo lo que pueda. Aunque comeros el coco signifique, oye, ser muy críticos, no os queréis nada y menos los cuenta un catedrático, ¿vale? Entonces, si me permites el inciso, si yo te digo, Javier, dentro de un momento tú notarás como tus piernas empiezan a sentir la sensación de hormigueo, una sensación como cuando se tiene al escuchar una canción que decía una persona en La Habana, ti 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 ti, y está el momento del pie, ¿no? Y notarás como te apetece levantarte. Y cuando yo diga 3, notarás la sensación de que tu cuerpo está como más liviano, que tu trasero tiende a separarse de la silla y te levantas. Y tú lo notas y dices, joder, lo estoy notando. Y si no haces una contrasugestión, no interfieres, entonces pues dices, madre mía, ¿qué me está pasando? Tú experimentas algo como involuntario, que no lo es, mejor es decir, no volitivo o automático, por cómo se te habla. La oratoria. Por la oratoria, muchas personas experimentan algo que hacen ellos como si les acaeciera, como si fuera un acontecimiento. Eso me interesa mucho que lo tengáis muy claro. La forma de hablar determina buena parte de las sugestiones. Y de ahí que cuiden tanto los hipnotizadores de espectáculos su forma de hablar. Y no solo eso. En segundo lugar, tú has venido a un EEEP, ¿no? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué vienes? ¿A ver cómo hipnotizo a alguien para que haga la gallina? No, la pregunta no es baladí. La pregunta no es baladí. Ahora, imagínate que en vez de eso, alguien va a un espectáculo de hipnosis. ¿A qué va ese espectáculo? ¿A escucharme a mí? Va a ver gallinas. Voy a poner un ejemplo un poco más radical. O a gafas hipnóticas. Ahora se ha puesto menos de moda, ¿no? Pero unas gafas hipnóticas que casi siempre se las daban los chicos para que a través de esas gafas hipnóticas vieran las chicas desnudas. Entonces, cuando pide un voluntario, primero hay muchas formas de seleccionar a las personas, y las personas que son altamente sugestionables se asustan porque ven que pierden el control y nadie les ha explicado cómo pueden cobrar el control justo por esa capacidad que tienen. Pero si una persona es altamente sugestionable y además pongo yo algún truquito, selecciono a aquellos que son sugestionables y que además quieren salir al plató. Nadie les saca de la oreja. Salen porque salen. ¿Y a qué va esa persona al plató? A hacer un ensayo clínico, como hemos visto, una investigación de lo que no he pasado muy deprisa, pero sobre el priming, por ejemplo, en psicología, o a hacer algo excepcional. Y de paso, si sale en la tele, sale a que le ven en su pueblo o a que no le ven en su pueblo, por la tele, ¿no? Preguntároslo, ¿no? Yo selecciono a una persona que sale voluntaria y le pongo unas gafas, le digo, ahora puedes mirar al público, sobre todo a las chicas, y las verás desnudas. Y entonces el chico hace... No hace falta que me respondáis. Chicos, ¿os hace falta unas gafas hipnóticas para imaginaros a las chicas? Yo os lo pregunto. Yo, sinceramente, a mí no me hacen falta. Y si sois homosexuales me da igual. No hace falta. Pero encima, lo voy a poner un poco más, ¿no? Más exagerado, más caricaturesco, está la novia al lado. Y la novia, mirando como su novio mira a esas chicas con cara de salido con un piojo, le aplaude. Y va al pueblo, mi novio ha salido en la televisión. Eso mismo ocurre en la calle del pueblo y pasa a una chica que cariñosamente decís, y perdonad los tópicos, simplemente por cuestión didáctica. Vosotras a veces decís con mucho cariño de algunas chicas que van vestidas con cinturones largos y un escote. Será putón verbenero. Esto se queda grabado, yo lo sé, pero bueno. Y entonces el novio o la pareja mira de reojo y le decís, cariño, ¿qué has mirado? Nada. Y cuando ponen las chicas esta cara de mal rollo. Yo no os conozco mucho, pero vosotras tampoco. De todas formas, llega la noche y el chico dice, oye,
o de fiesta y dices, sí, con el putón verbenero. Sé que es un tópico, ¿vale? Lo que intento ilustrar es fuera de un contexto hipnótico donde yo no tengo la culpa, donde ya ha ocurrido lo que se me estaba sugiriendo. No digamos cuando tienen amnesias espontáneas, hay personas que las tienen, pero no es una eficacia o un efecto de la hipnosis, sino es una capacidad de la persona, y por eso es una capacidad que puede marear bastante tener amnesias espontáneas cuando uno está relajado o está en estados disociativos. Esa persona en el contexto lúdico pues está haciendo lo que quiere y desea. Para eso sale. Y se lo pasa bien. Y si además luego se olvida y echa la culpa a quien sea, a que me hipnotizaron y yo perdí el control, pues mucho mejor. El problema es cuando esto se hace en otros ámbitos que tienen una trascendencia mayor. Por ejemplo, yo haga creer a una persona que puede regresar a vidas pasadas y que va a descubrir su trauma, o que puede regresar al útero y ahí descubrir su trauma, o cuando le empiezo a dar cierta información que le lleva a creer que alguien ha abusado sexualmente de él. Y claro que puedes inducir falsos recuerdos, y muy fácilmente, por las creencias sobre la hipnosis. Y me voy ya a otro mito, que es que la hipnosis puede ser peligrosa, ¿no? Ha habido casos en el que después de salir al espectáculo la persona dice: ha desarrollado un brote esquizofrénico, un trastorno psicótico. Se han ganado sentencias en Alemania e Inglaterra. Se han ganado. Claro, los expertos dicen: ¿pero qué barbaridad es esta? De ahí viene ese mito. Si usted me hipnotiza, me puedo quedar haciendo la gallina un buen rato, me puedo quedar enganchado en un estado de trance, se van a agravar mis patologías, las tengo, van a surgir unas nuevas que yo desconocía, me puede disociar. Todo eso sabemos que no es verdad. Sabemos que lo único peligroso demostrado con pruebas y estudios muy finos, experimentales y muy replicados, lo único peligroso cierto de la hipnosis conocido son las creencias que se transmiten al paciente, al que se va a hipnotizar, y las propias que lleva, además del tipo de preguntas que se le hacen y ciertos tipos de información. Y para ilustrarlo, no sé si hay que parar para... Hacemos una paradita. Sí, déjame que ilustre esto y hacemos la paradita, ¿te parece? Si yo os pregunto a las chicas en una regresión hipnótica, ¿dónde te mira tu padre? ¿Qué os sugiere? ¿Dónde te mira tu padre? Pecho. La cara. A la cara. ¿El pecho? Al pecho. No, a ti no. O a la cara. Tú ahora pasas en un estado de ansiedad, sí, pero yo podría seguir. ¿Y a qué parte de la cara? ¿A los labios? No, a los ojos. Cuando hablas con alguien miras a los ojos. Cuando un hipnoterapeuta escucha estas respuestas, te dirá: estás resistiéndote. Deja que aflore tu inconsciente. Hagas lo que hagas, está mal. Está mal. Hagas lo que hagas, está mal. Pero la pregunta lleva un mensaje embutido. Yo sé que los hombres, básicamente, somos los que estamos aquí, sabemos que las chicas nos miramos la frente y la nariz. Cuando vamos por la calle, lo primero que nos fijamos: qué frente más bonita. Oye, ¿y qué lóbulos, eh? ¿Qué lóbulos? Sí. Lo de las manos puede tener doble sentido. En fin, ¿no? Claro. Si los chicos nos fijamos, además de la frente, que es lo básico, lo más importante para una persona, nos fijamos en otras partes de las chicas, esa pregunta se llama pregunta tendenciosa. En inglés, leading question. Tiende a la persona a pensar que se le mira al pecho o a zonas erógenas, sobre todo cuando es en un contexto donde la persona va a pedir ayuda porque tiene una serie de problemas, por ejemplo frigidez o incapacidad para mantener relaciones sexuales, y alguien le ha dicho que seguramente ha sido abusada sexualmente y lo ha olvidado. Y nos quedamos aquí. Os dejo otra vez, Antonio. Bueno, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal las cervezas? Es que yo no bebo cerveza, me ha dado envidia. Bien, iba a cambiar la cuestión, pero he pensado lo siguiente. Ha salido ya el tema de los hipnoterapeutas, ¿no? Nos hemos quedado con lo de las preguntas tendenciosas. Eso es una investigación además muy clásica que se lleva haciendo muchos años y está publicado en castellano y gratis. Si alguien tiene interés, se puede acceder a esa información en la revista Papeles del Psicólogo, que es el órgano difusor del Consejo de la Psicología de España. Pero ha salido el nombre hipnoterapeuta. Hay algunos psicólogos y algunos médicos que se llaman además hipnoterapeutas. En general no nos gusta mucho la palabra, porque no creemos que la hipnosis sea una terapia, menos que sea una terapia muy rápida, muy eficaz, muy útil y que solo funciona con los altamente sugestionables. Todo eso es falso. Con investigación muy rigurosa, la que se ha publicado, no sabemos si la que hay otra que desmiente este mito, o mejor lo ratificaría, y no se ha publicado.
Pero como en este mundo nos conocemos relativamente bien, a nivel internacional y no digamos nacional, las personas que han publicado en esta dirección para mí son de mucha fiabilidad. Y las revistas también. Llevar a pensar que la hipnosis es una forma de terapia médica / psicológica lleva a estas cosas. Este libro vale 100 euros o valía, ahora no lo sé. Y está en la Facultad de Psicología. La ley de datos me lo permite. Me permite enseñaros esta cuestión. Me permite poneros esa transparencia donde se habla cómo tratar con hipnosis como única intervención el protocolo del síndrome inmunológico. ¿Alguien sabe lo que es el síndrome inmunológico? ¿El SIDA? ¿Sí? No, ¿pero verdad que parece el SIDA? Pero no, yo pregunto a mis colegas médicos. Pues problema de síndrome inmunológico puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay muchos problemas del sistema inmune, ¿no? Pero la gente pensaba SIDA. Dicen cómo se hace y lo que vamos a la transparencia, ¿no? Aquí no sé si lo veréis muy bien, dice en el segundo trimestre una sola sesión cada 3 meses. Una sesión cada 6 meses, ya nos mareamos un poco, ¿no? A partir de aquí una sesión cada 6 meses de mantenimiento. Este mantenimiento es de por vida, este tratamiento carece de efectos secundarios y el paciente no necesita tomar retrovirales. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que si alguien necesita los retrovirales y se los quitan, ¿qué le pasa? Que se muere. Esta es una denuncia que nos llegó al grupo de hipnosis, grupo de trabajo de hipnosis psicológica del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. He tachado los datos, esto es lo que anuncia. Fijaos lo que utiliza, que es hipnoterapia, hipnoterapeuta, y trata fobias, baja autoestima, insomnio, tabaquismo, crisis de angustia, equilibrio emocional, trastornos por atracón, estrés, ansiedad, depresión, en fin, me podría pasar todo el rato, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, sí, todo lo que ha incrementado la crisis además, que es lo que antes estábamos viendo. Bien, y la cuestión es, bueno, si uno tiene que tener una preparación muy fuerte para esto, ¿no? Para poder tratar tal variedad de cuestiones solo con hipnosis, debería tener una formación brutal. Para ser un hipnoterapeuta acreditado, ¿se exige un nivel alto o no? Bueno, pues depende. Esto es tecnología digital. Y además sirve para hipnotizaros subliminalmente. ¿Cómo puedo ir bajando? Es como un móvil. No, es que no es esa transparencia además. Mira, pon Dr. Zoe ahí. ¿Puedes bajar un poquito? ¿Puedes poner esto? La acreditación. No, aquí, sí. El movido. Sí. ¿Puedes bajar? Baja. Baja. Sigue bajando hasta que aparezca la primera foto. Vale, para ahí. Sí, claro. Perdón. Bueno, un colega nuestro decidió pues comprobar hasta qué punto los hipnoterapeutas, que se llaman así y son solo hipnoterapeutas, no tienen una profesión acreditado en licenciatura, grado, con sus máster correspondientes, por cierto muy caros últimamente, ¿verdad? Alumnos. Y decidió que, bueno, pues que quería acreditar a su gata, que se llama Zoe, como hipnoterapeuta acreditado. Está ahí. Se ha hecho ahora hace nada en Inglaterra y el gato se llama George, ya tiene novio. Entonces, si mi dedo me lo permite, ¿cómo se baja eso? ¿Qué quieres hacer? Ir enseñando los títulos que consiguió esta gata. National Guild of Hypnotists, International Medical and Dental Hypnotherapy Association. Hipnoterapeuta certificada, ¿eh? Sigue, por favor, la gata. American Board of Hypnotherapy. Perdón, lo que hizo, como es alemán de origen, le puso Dr. Zoe de Katze, que es gato en alemán. Sigue aquí, The American Psychotherapy Association, cuyas iniciales coinciden con The American Psychological Association, que es una sociedad muy seria. Si alguien pone soy de la APA, ya dice, bueno, qué barbaridad, la gata lo consiguió, ¿no? Hasta aquí. ¿Podemos volver a la presentación?
Bien, este señor cuenta, y nos autorizó a la traducción obviamente, cómo consiguió que su gata fuera hipnoterapeuta acreditada. Y dice, lo único que tuve que hacer es poner una tarjeta de crédito, pedir los materiales y en algunos casos me pedían que contestara algún test. Nada más. De hecho hay una lista que también tenemos en la página del grupo de hipnosis del Colegio de la Comunidad Valenciana, del FBI, una lista de universidades fábricas de títulos que dan fácilmente títulos solo pagando. Una de ellas está en Santa Mónica, sale recurrentemente. Si entráis en internet veréis que muchos hipnoterapeutas tienen estos certificados y cuando lo contamos en público se enfadan mucho, incluso nos quieren presentar querellas, pero bueno, que nos la presenten. De hecho, actualmente la hipnosis como estrategia clínica, no como herramienta o campo de investigación experimental, que lo es y muy duro, está considerada como una prestación sanitaria, aunque esté excluida del sistema público de salud como prestación sanitaria que paga el Estado. Si lo decide el terapeuta lo puede utilizar. ¿Cómo? ¿No? Pregunta. Si yo necesito... La voz, alto. Si yo necesito un hipnoterapeuta, ¿la Seguridad Social me lo financia? No, yo no he dicho un hipnoterapeuta, he dicho la hipnosis. ¿Qué pasa cuando se utiliza la hipnosis como única intervención? Se hacen estudios metaanalíticos, que es un aburrimiento de contar, pero se basan en lo que se publica. Primer error, si no se publica todo, los datos pueden estar sesgados. Error tipo 1 que se llama en ciencia, ¿no? Este señor y el otro que suscribe el artículo estaban bastante empecinados en demostrar que la hipnosis era útil por sí sola, tanto en el campo de la medicina como en la psicología. No le sale. Para el manejo del dolor, a veces como única intervención, puede funcionar. Dolor agudo y dolor acrónico y muy variados tipos de dolor. Pero cuando vemos cuáles son las intervenciones que usan solo la hipnosis, realmente son tratamientos psicológico-médicos para el dolor. Es mucho más que la mera sugestión. Hace unos años, y ahora estamos actualizando los datos, espero que salga el año que viene, hice una revisión de la literatura, más que una revisión, un resumen de la literatura empírica, de la base de evidencia empírica sobre la hipnosis clínica, no la hipnosis experimental, que esa tiene mucha información y muy dura. Y llegamos precisamente a esta conclusión, que ratifica lo que dicen las demás investigaciones, que como un coadyuvante, como algo que se incluye dentro de, puede ser muy útil, tanto en el campo de la medicina, que está mucho más investigado que en la psicología, pero también en la psicología. Como única intervención para curar, como se ha dicho, el cáncer, o como se ha ido a asociaciones de fibromiálgicos, ofreciendo hipnoterapia para curar la fibromialgia, y a personas desesperadas con cualquier tipo de trastorno, como habéis visto, inmune, pues eso es una barbaridad. No sirve para eso. Sí que sabemos que cuando se utiliza como coayudante es bastante eficaz y sobre todo eficiente, y por eso defendemos que hay obligación deontológica con los datos disponibles en la mano, que pueden estar sesgados. Si no se publica nada más que lo positivo, pues tenemos que decirlo. Con los datos disponibles en la mano, sabemos que con la hipnosis como coadyuvante se ahorra tiempo de intervención, se favorece la satisfacción por la intervención y además se ahorra dinero. Se ahorra dinero en la reducción de fármacos y en concreto mucho en anestésicos, muchos en antidepresivos. Y para ello, si me permitís, voy muy rápidamente, porque os he puesto también algunas alternativas, ¿no?, de quién me puedo fiar y cómo puedo fiar. Hay una investigación que realizó Guy Montgomery, que espero que lo pueda encontrar antes o después. No, es que hay varias de Guy Montgomery. Hay una en concreto. Pues me parece que me la ha pasado. Bueno, es que no somos los únicos que lo hemos hecho, no es por otra cuestión. Bueno, si no lo encuentro, os lo digo de palabra, porque esto también para que veáis que podéis preguntar en dónde se demuestra la hipnosis eficaz en todo esto, ¿eh? Son muchas transparencias y muchos años de trabajar, hasta con niños, aunque hay muy poquita cosa hecha
como realmente. Cuando veáis dólares, me lo decís. Abajo, la anterior, dos atrás, abajo del todo. Sí, pero no es ese. Ahí pone Montgomery. Aquí, en esta. Hace bastante tiempo, una paciente me pidió que le ayudara para tolerar una exploración de un tumor que tenía una mama. Si hay algún médico en la sala me entenderá perfectamente, y si alguien lo ha padecido, pues bastante molesto, ¿no? Y pone unas agujas y me pide ayuda. ¿Me puede servir esto para algo? Digo, hombre, pues sí, yo creo que te puede servir para mantener relajación. Puedes utilizar hipnosis despierta, además puedes hablar con los médicos para darles información, y junto con el paciente diseñamos las sugestiones que se podía dar, el tipo de visualización y la actitud. La actitud básica de dejar que las cosas ocurran, no forzar la mente para nada. Y bueno, los médicos se sorprendieron. Cuando dijo, no, es que estoy utilizando hipnosis. Puso la misma cara que tú, que es la misma que puse yo cuando la primera vez dijeron, ¿hipnosis para obesidad? Y dije, ¿esto qué barbaridad es? No se lo creían. Casualmente, después publica Guy Montgomery. Guy Montgomery es el director del Departamento de Ciencias de la Conducta del Mount Sinai Hospital en Nueva York. Y un buen colega. Es de los fiables. De los que, como yo, mire, vamos a hacer investigación. Y haciendo ese tipo de intervención, la misma que hice con esta paciente, resumiendo mucho, encuentra que por cada paciente ahorra alrededor de 500 euros. Si ligáis esto al vídeo de la farmaindustria, ¿qué pensáis que la farmaindustria puede pensar de la hipnosis? Que no es recomendable. Y ya se encargará de dar información que diga que la hipnosis no sirve para nada. ¿Me estás entendiendo bien? Y alguien dice, pero es la hipnosis, sí, ya voy, pero es la hipnosis, no, se llama intervención en psicología de la salud. Y la psicología de la salud ayuda a estas cosas, a ahorrar dinero, a ahorrar esfuerzo, a favorecer estado de ánimo positivo, a que se entienda mejor médico y paciente. Y la hipnosis es un lenguaje que manejan los médicos, los psicólogos y las enfermeras o enfermeros. ¿Por qué? Porque surge en el campo de la medicina, pero pronto, hace muchos años, pasó al campo de la psicología. Había pedido palabra aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta señora con el tumor de mama, ¿puedes dar más detalles de en qué consistía exactamente porque es que todavía no entiendo bien la diferencia entre la hipnosis despierta y otro tipo de terapia psicológica es decir, sí, es difícil de distinguir. Es difícil. ¿Puedes dar detalles? Te puedo dar algún detalle concreto, pero es muy difícil si no lo ves. Pero te voy a poner el paradigma, ¿no? Es difícil ver la diferencia porque lo que se ha hecho casi siempre con la hipnosis es cambiarle el nombre para no asustar al personal y utilizar sus procedimientos. Por ejemplo, sofrología. Sofrología. Y muchas personas utilizan visualización, práctica guiada, imaginación, y lo han sacado de la hipnosis quitándole el nombre para no asustar y para no tener problemas con el resto de los colegas. Eso tiene un efecto, y es que la hipnosis se queda en manos de los hipnoterapeutas. Por eso desde la universidad, hace tiempo, no digamos en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Holanda, Australia, vamos, han dicho, esto es nuestro. Entonces, la única diferencia que hay entre hipnosis despierta y la hipnosis por sugestión, bueno, qué casualidad que tengo una transparencia que lo pone. Los detalles es, primero la persona aprende a cómo tener una señal que le indique que se encuentra ya en posición de hablarse a sí misma, y que lo que se diga tiene efectos sobre su comportamiento, sobre sus emociones, en este caso además sobre sus reacciones biológicas. En segundo lugar, cuando se hace una presentación y se desmitifica, y en este caso se desmitificó fácilmente porque la persona tenía ya ciertos conocimientos sobre hipnosis, había leído algo, se le da un método de inducción en el cual se le dice, mira, hazlo con los ojos cerrados o con abiertos, como tú quieras. Pero antes o después, en hipnosis despiertas, tendrás que estar con los ojos abiertos. Y en vez de decirte vas a estar profundamente dormida, adormecida, relajada, en trance o en alteración de conciencia, se le dice tu mente está alerta, activa, trabajando con eficacia, con velocidad, como cuando estás, vamos, casi como cuando estás disfrutando de un sorteo de la lotería, ahora que es tan lacrimógeno, ¿no? Sentirás que tu cuerpo lo sientes, lo notas, no como las disociaciones que se hacían en antaño, ¿no? De tu cuerpo por ahí desaparece. Notas energía, vitalidad y fuerza. Y mucha seguridad. La mente está activa, está alerta en este buen sentido de la palabra. Puedes estar hablando y, por cierto, dime si esas palabras te gustan. ¿Te gustan las palabras que estoy diciendo? Sí, vale, pues yo seguiría. No, mira, eso de alerta no me ha gustado porque me suena estar en estado de guerra. ¿Qué palabra me propondrías? Pues mira, más que alerta, que estoy expectante. Ah, muy bien, expectante.
y adaptamos las sugestiones y las verbalizaciones a lo que el paciente necesita. Una vez aprende a cómo hablarse y cómo autoinducirse con una autohipnosis que se llama autohipnosis rápida, se hacen prácticas para que vea que puede efectivamente hablarse y sentir ciertas experiencias que las sentimos también sin hipnosis. Y suelto un eslogan: todo lo que se consigue con hipnosis se consigue exactamente igual sin hipnosis, exactamente igual. Y no es investigación del siglo XXI, Bernheim 1890 y algo, vamos, del siglo XIX. ¿Para qué la hipnosis? Porque nos da muchos métodos muy trillados para persuadir, convencer a la persona de que lo pueda hacer. Cuando la persona aprende autohipnosis, lleva ya sus eslogans, lleva sus sugestiones. Esta persona en concreto, lo que más le gustaba es decirse: soy un águila, puedo volar, estoy por encima de todo esto, esto me afecta lo justo para que yo pueda informar a mis médicos. Y se ponía a volar. Y los médicos decían: oiga, ¿le muele? Sí, me molesta, pero sigan, yo estoy por encima de todo esto. Por si acaso se le dio también un tipo de sugestión de alivio del malestar, alivio del dolor. Son variadísimas. La más sencillita, que no se me ocurre que un neurólogo les empiece a preguntar: oye, ¿cómo le metes el bisturí en la neurona? ¿No? Pero bueno, para ilustrar, y entiéndase como una ilustración, se le puede pedir a la persona que haga un conteo, ¿no? Pero a medida que te acerques al 0, notarás que el dolor, si está en 5 sobre 10 o 6 sobre 10, se queda. ¿En qué número quieres que se quede? Pues mira, un 2 o un 3 sería suficiente. Bueno, pues vamos a imaginarnos el 3, ¿vale? Que es donde te quieres quedar. Ahora vuelve al 6 o al 5, donde estés, y empieza a contar hacia abajo. A medida que cuentes hacia abajo, notarás que el dolor va reduciéndose, se incrementa el bienestar. Quizá puedas experimentar cierto entumecimiento según interese en ese momento, como si fueras una goma de borrar que se puede pinchar, se puede cortar, un cartón, y todo esto, si se ha trabajado un poquito, ayuda a que la persona ponga en marcha lo que tiene que poner, que es una actitud de creencia de que puede influir su mente sobre su cuerpo. Más detalles no te voy a dar porque estaríamos ya en un taller, y eso lo tengo terminantemente prohibido por mí y por mi sociedad. Creo que para ilustrar es suficiente. ¿Hay otra pregunta, Francisco? Sí, solamente hacer una postilla. Fijaos la cantidad de tipos de hipnosis, y no meto las ericksonianas, desde las más clásicas de restricción por atención, casi de la gallinesca, ¿no? De me quedo pasmado, hasta la hipnosis despierta o activo alerta. Tengo que deciros que la activo alerta no es nada nuevo tampoco. A la persona se la hipnotiza encima de una bicicleta ergonómica mientras pedalea, con los ojos abiertos o cerrados, ya les es indiferente, y se le dan instrucciones de actividad física, de energía, de expansión, igual que se hace con la hipnosis despierta. La diferencia con la hipnosis despierta es que por obligación la persona al final tiene que estar con ojos abiertos y hablando con el terapeuta. Por eso no podéis saber si yo ahora estoy autohipnotizado o no. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Era incidir en lo mismo de la sofrología. El doctor Escudero presenta sus operaciones. Noesiterapia. La noesiterapia. ¿Es un tipo de hipnosis? Pues yo creo que eso lo debes preguntar a Escudero. Si es que te quiere responder. Queda afectado el flujo sanguíneo en lo que se ven en las imágenes. No sale como cuando cortas a un anestesiado. Una de las características de las posibilidades hipnóticas es utilizar sugestiones que se llaman sensoriofisiológicas o ideosensoriales, para entendernos. Y dentro de este conjunto general, ¿me oís allí? No. Bueno, pues una de las características y del tipo de sugestiones que se utiliza en la hipnosis se llaman ideosensoriales, yo prefiero llamarles sensoriofisiológicas. Y dentro de ellas está la analgesia, la anestesia, a veces en personas con mucha capacidad. Y precisamente entre este conjunto destaca uno que es la capacidad de la sugestión, me da igual que sea con o sin hipnosis, de favorecer la vasoconstricción o la vasodilatación, lo cual tiene repercusiones inmediatas sobre los dolores de cabeza, donde es un tratamiento bien establecido. Según dicen las investigaciones publicadas, también para las migrañas. Yo no me lo acabo de creer, pero todos los casos que he enviado desahuciados a colegas con problemas migrañosos, desahuciados ya, pues han mejorado y han mejorado mucho. Si entiendes un poco de medicina, y todos entendemos un poquito que la vasoconstricción quiere decir que no es de extrañar que haya menor flujo de sangre. Pero eso se hace con noesiterapia, con hipnosis, con sofrología, o si tú te lo crees con efecto placebo, autoinducido. Depende de la persona. Lo bueno que tiene la hipnosis es que nos ha dado muchas herramientas a médicos y psicólogos para persuadir a la persona que lo pueda hacer.
Y eso nos lleva también a una persona, para mí menos fiable, pero creíble. Tuvo un accidente en Sudáfrica, y además es una persona que trabaja en la hipnosis, no estoy hablando de un paciente. En Sudáfrica tardaba el helicóptero en llegar, el helicóptero estaba tardando en llegar en 3 horas y él estaba desangrándose. Entonces recuperaba la conciencia, se daba sugestiones de vasoconstricción, reducía el flujo de sangre y por medio litro de sangre pues ahorró la vida. Pero estos se llaman testimonios. Y los testimonios a veces me recuerdan a las sectas. Pero el doctor Escudero no es un testimonio, es un médico que utiliza habitualmente no es un testimonio, es una realidad. No, digo lo que acabo de decir yo, el señor de Sudáfrica. El doctor Escudero empezó con sofrología. ¿De acuerdo? Después se inventa la noesiterapia. ¿Hay alguien que haya visto alguna publicación de ensayo clínico sobre sus métodos? No, pregunto del público. Ni uno. No verás ninguna publicación. ¿Hace selección de pacientes? Las hace. Muy estrictas. Muy estrictas. Y bueno, yo puedo traer, si quieres otro día traemos al doctor José Sala, que era doctor José Sala, ahora jubilado, fue el director de la unidad del dolor, o jefe de servicio de la unidad del dolor del Hospital Juan 23 de Tarragona. Utilizaba y utiliza mucho la hipnosis, a pesar de que está jubilado. Psicólogo que tiene allí Antonio Castel, especialista en fibromialgia e hipnosis. El doctor José Sala, en el Colegio de Psicólogos de Valencia, en una de sus conferencias sobre hipnosis para manejo del dolor, dijo: yo era el anestesista de Escudero. Preguntarle a José Sala. Ahora, ¿se puede conseguir reducciones del flujo sanguíneo y reducciones del dolor a veces muy elevadas? Sí, con hipnosis y sin hipnosis. Perdón, había otra pregunta de Fernando. ¿No me preguntáis sin hipnosis cómo se puede hacer? ¿Sí? Pues mira, cuando estáis muertos de miedo y salís corriendo, podéis tener una herida bastante molesta y un dolor tremendo, pero experimentáis una analgesia. Se llama anestesia por estrés. Y si no, los que vais a las vaquillas y esas cosas, recordad cuando os pega el revolcón, cuando os duele, si en el momento ese o al día siguiente. Entonces todos tenemos la capacidad, y no solo por las endorfinas, porque se han dado antagonistas de endorfinas y ha seguido funcionando. Todos tenemos una capacidad, algunos muy exagerada y otros pues mucho más light, para reducir el dolor. El truco, entre comillas, de la hipnosis es descubrir cuál es tu capacidad, hacer ver que la tienes y poner recursos para que la pongas en marcha. ¿Alguna otra pregunta? Si me deslumbra un poquito. Dime. Vale, yo siguiendo un poco lo que te estás diciendo, creo que no acabo de ver mucha diferencia entre el efecto placebo y esto que estás contando. Muy buena pregunta, sí. Entonces, mi pregunta es, se habla de la hipnosis y se ha contado como que tiene algún valor terapéutico. No, algún no. Te pongo las transparencias y te puedes sorprender. Sí, pero tiene mucho valor terapéutico. Pero mi pregunta es, ¿hay estudios contraponiendo la hipnosis a un efecto placebo? Sí. ¿Y qué efecto placebo se utiliza? Porque eso es relevante en este tipo de estudios. Sí. En el sentido de que vale, pues si comparas la hipnosis con darle una pastilla separada, pues probablemente a lo mejor no, pero con algún tipo de intervención en la cual haya mucho contacto con una persona que está hablando, porque se sabe que cuando una persona habla mucho con alguien, un médico, pues eso tiene, el efecto placebo generado es más grande. Pues mi pregunta es ¿cómo se diseña un efecto placebo? No exactamente. Bueno, cuando en principio, cuando tú hablas, cuando ves que alguien te está haciendo mucho más caso, para no sé cuántos. Si me permites una distinción, está la pseudoterapia y el efecto placebo. Los dos se consideran como grupo de control, lo cual es una tontería, porque son tan eficaces en ciertos problemas que realmente son tratamientos. Pero vuelvo a repetir, yo sé que es un poco técnico. ¿Por qué funciona el placebo? En donde funciona, que funciona mucho, depresión, dolor y ansiedad, funciona muchísimo. ¿Por qué funciona el placebo? Porque lo crees por sugestión, por expectativas y parte que no conocemos todavía. Se habla de condicionamiento clásico. Esos son variables, y son variables psicológicas. Luego no es placebo. No. Cuidado. Placebo es cuando tú no conoces la causa de la cura o del cambio. Y placebo, como sabes, proviene de la palabra placere. Con placer. Bueno, le doy a esto y que se vaya a su casa, pero yo no tengo ni idea. ¿Por qué se le va un dolor de cabeza a una persona porque yo le doy una pastilla de azúcar? En farmacoterapia es placebo porque no tengo una explicación. En psicología el efecto placebo, oiga, son variables psicológicas. Bueno, hay muchos estudios sobre el efecto placebo. No, si te los puedo contar. Incluso cuando le dices al paciente, te estoy dando un placebo, que sepas que es un placebo y mejora. Pero mi pregunta es, ¿hay estudios, o sea, la terapia, la hipnosis, ¿vale? ¿Cómo va?
Sí, pero lo que... ¿Está demostrado por encima del efecto placebo? Sí, es lo que intento demostrarte, intento comentarte. En primer lugar, algunas personas, voy a ahorrarme los nombres para no parecer erudito, definen la hipnosis como un placebo no engañador. Es decir, utilizo las mismas variables que son psicológicas, expectativa, atribución, sugestión, a veces condicionamiento, son las que dependen de la persona. Pero no es lo mismo un placebo que una pseudoterapia, en donde yo doy principios comunes, que estoy pues, hablando con la persona, le digo que la voy a tratar, se llama grupo de lista de espera, con una atención formal. No es lo mismo. Y cuando se juntan las dos, es cuando tenemos una bomba, porque sabemos por qué funciona, luego no es placebo, sabemos por qué funciona, y eso se llama tratamiento psicológico. Por eso muchos psicólogos no estamos de acuerdo con que se hable de un grupo de control, sino un grupo alternativo, donde se ha utilizado el placebo y parece que no está claro que funciona la hipnosis más que el placebo, en el caso del tabaco. Habitualmente lo que se hace, si ya conocemos un tratamiento que es superior a placebo, me ahorro el grupo placebo, comparo un tratamiento con otro, y es lo que se ha hecho habitualmente con hipnosis. Si tengo tratamientos bien establecidos para la ansiedad, para la depresión, en caso de la medicina, para tipo de dolores, que ya sabemos que son superiores al placebo, aunque según se ha publicado, no hace falta que yo tenga un grupo de placebo. Ese tratamiento ya está establecido, y me voy a la estrategia de comparar tratamientos. Cuando el placebo se hace bien, es muy difícil superarlo donde funciona, muy difícil. Por ejemplo, imaginaos que yo cuando le pido a una persona que esté en un ensayo clínico, como hemos visto en el vídeo, le digo, tiene que dar un consentimiento informado, y puede estar en un grupo que es placebo o no. Entre paréntesis, cuando eso no se dice, el placebo es más eficaz. Pero en fin, aquí hay que decirlo en medicina y en psicología. Puede estar. Ahora, los efectos secundarios que usted puede notar si estuviera en un grupo, ¿no? Le dices encubiertamente si estuviera en un grupo, los efectos secundarios son estos y estos. Si un paciente nota los efectos secundarios, ¿hay doble ciego, sí o no? Un doble ciego no es fumarse un porro 2 veces y quedarse torrado. Un doble ciego es cuando supuestamente ni el médico o el investigador ni el paciente saben en qué grupo está, en el que hay un placebo o una sustancia supuestamente activa. En cuanto alguien nota efectos secundarios, dice, uy, yo ya estoy en el grupo del tratamiento tal. Y eso se llama un efecto placebo inferido, que es lo que explica por qué algunos fármacos funcionan más que el placebo, aunque no mucho más, y eso hay que controlarlo. Hay que controlar la credibilidad del placebo. Pero os podéis sorprender, los estudios placebo, cuando al paciente se le dice, no, mire, es que esto es un placebo, que sepa usted que es un placebo. Y luego hay dos subgrupos. Uno dice, sí, usted me decía que era un placebo, pero ya sabía yo que no. Entonces eso nos parece normal. Pero cuando dice, no, si yo sé que es un placebo, pero mira, ¿qué crees? Es que me está funcionando. Y sé que es un placebo. Y me consta que hay gente en esta sala que se aplica placebos. Y lo sabe. Vamos, que es como pegarse una buena cerveza. Entonces, en hipnosis, lo que tenemos que entender es que por sí sola no va a mejorar nada, en general. Cuando se introduce como coayudante en un tratamiento que ya es eficaz, lo cual tengo que demostrar que es mejor que el placebo, si es un tratamiento de elección, entonces la hipnosis lo que está haciendo es meter un placebo pero que no engaña. Mi pregunta es acerca del placebo. ¿Qué placebo se puede utilizar para contrastar? Un ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos sobre obesidad. Entonces el grupo placebo era el siguiente. Por las mañanas, cuando te despiertes y todavía estás en semivigilia, tienes que visualizar una bola roja. Te concentras en la bola roja. Y, por favor, es muy importante que sea roja. Tienes que concentrarte durante 1 minuto. Y te vas a decir que durante el resto del día desaparecerán las ganas de comer cuando sean inoportunas. Pero, por favor, no estés más de 1 minuto porque te puede perjudicar. Te puede dejar una especie de anorexia. Y menos es inútil. Por la noche no, solo por las mañanas. Hombre, es que sabemos que cuando el ritual es más especificado y más complejo, el placebo funciona mejor. Sorpresa de los colaboradores. Oye, ¿sabes que está perdiendo peso? Ahora, el placebo ayuda, si es engañador, a que la persona desarrolle destrezas y habilidades de afrontamiento para por sí misma aplicarse la hipnosis cuando la necesite. No. Y en este sentido no basta solo decir lo voy a comprar con un placebo, que ya es muy importante.
sino a largo plazo ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pretendo con la intervención? Que no tenga migrañas, o que si tiene una migraña que le puede acaecer, sepa cómo afrontarla. Y desde esa perspectiva el placebo nos ayuda a decir, bueno, vamos a ver, si usted no hace más que darle una pildorita, pues darle la pildorita. Pero entonces algunos investigadores, como Irving Kirch, un buen amigo, creador de la teoría de expectativa de respuesta, dice, oiga, usted le está engañando. Usted le está engañando. Y si le está engañando el paciente, puede descubrirlo y darse efecto nocebo, que es el contrario del placebo. Y donde el paciente estaba muy bien, se cabrea y se pone muy mal. Luego, hombre, algunas mentirijillas a los pacientes les decimos siempre, pero no es conveniente que sean mentirijillas de esta índole, ¿no? Por eso es tan importante, si percibimos, si concebimos, como lo concebimos alguno, como la hipnosis como un placebo no engañador, porque utiliza las mismas variables que utiliza el placebo, las que conocemos son las mismas. Aunque algunos dicen, bueno, uno se disocia, pues o algunos se disociarán. Pues al igual se disocia un señor del placebo cuando deja de preocuparse por su problema, porque para eso le da una pastilla. Y en cuanto deja de preocuparse, ¿qué ocurre? Desaparece la ley del efecto inverso. ¿Me entendéis hasta aquí? Igual estoy siendo un poco demasiado técnico. Si desaparece la ley del efecto inverso, la persona se va a encontrar mucho mejor. Voy a decir, madre mía, qué cambio. Esto ha sido casi milagroso. Que es lo que está ocurriendo con las terapias de mindfulness. La persona ya se centra, se olvida y, claro, de repente empieza a ir todo mucho mejor. Pero desde esta perspectiva, a mí me interesa dejar muy claro que en la hipnosis también se puede mentir. Y entonces la hipnosis no sería un placebo no engañador, sería un placebo recontra engañador. O mejor dicho, sería un nocebo. ¿Hasta aquí me seguís? Desde esa perspectiva, vuelvo a insistir mucho, cuando uno se pone en manos de alguien que dice que maneja la hipnosis para ciertos problemas, lo primero que tiene que ver es, ¿podemos pasar transparencias para activar? Sí. Uno de los enlaces. Sí, es que estoy buscándolos. Aquí. ¿Cuál? ¿El primero? Sí. Por la pregunta que tú me has hecho, que es muy importante, ¿cómo sé yo que un tratamiento es eficaz? Pues es muy complicado. Y no nos queremos muchos que haya unos criterios muy estrictos. No lo voy a poner, pero que sepáis que en la página que tiene el grupo de hipnosis psicológica del COPCV, del Colegio de Psicólogos, sacamos los criterios que se tienen como, en fin, consensuados para determinar si un tratamiento es probablemente eficaz, es decir, parece que funciona, eficaz, se ha demostrado que ese tratamiento se ha replicado, es eficaz, o de elección. Y para ser un tratamiento de elección tiene que haber superado el placebo, lo cual en el caso de los psicólogos es muy difícil porque utilizamos las mismas variables. Tiene que ser un placebo pues muy extraño para que no supere. Hablamos entonces ya de comparación entre tratamientos. Si alguien tiene dudas, decir, bueno, vamos a ver, este señor me ha dicho que para dejar de fumar esto, bueno, pues que me diga dónde ha publicado y qué criterios ha utilizado. Estos criterios, que son de Shambles y Holland, tienen para mí un defecto. Que dicen que un tratamiento es eficaz cuando sea replicado por dos grupos independientes de investigación con resultados positivos. ¿No? Solo dicen eso. Si 2 veces se replican, no hay problema. ¿De cuántas? La pregunta no la ha hecho antes el paciente. 2, ¿de cuántos? Si hemos hecho 100 estudios y publicamos solo 2, ¿ya es eficaz? ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis mejor? Dime. ¿Puedes volver a la...? Si tú consigues replicar... Había otra pregunta por allí, es que digo porque si no... Es que el chico tenía una pregunta, sí. ¿Pueden hacer hipnosis en animales? No. Generalmente la gente dice que hace hipnosis en animales cuando consigue que el animal se quede cataléptico, porque al principio Charcot investigó con catalépticos, histéricos, y lo que suelen provocar eso son reacciones totalmente naturales, como le pasa a un tiburón si se le muerde una aleta y se le da la vuelta, que se queda pasmado y de paso se lo come la orca, o con las gallinas que se hace zup, ¿no? La tiza, eso es muy viejo. Bueno, de hecho, cuando Punset organizó un programa sobre hipnosis, al cual me invitaron de rebote, y conmigo estaba trabajando una persona que luego descubrí que era un hipnoterapeuta lego, Punset nos pregunta eso en redes. Dice, ¿se puede hipnotizar animales? Y se oye al unísono a mí decir no
Y al hipnoterapeuta, sí. Y yo me vuelvo y le digo, mientras, en fin, no cojas una gallina y le digas a la gallina, gallina, vas a notar como tu pata derecha cada vez te va a pesar menos, menos y menos y menos. Y notarás como se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, y tienes muchas ganas de cacarear. Y se quedó la cosa como puse diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, no sé, es que eso es la hipnosis, ¿eh? Es la sugestión. Que tú puedas doblegar una gallina y cortar el cuello y que encima el gallo, como sabéis todos, hay un gallo que con una cabeza cortada estuvo viviendo mucho tiempo. Pues sí. Pero hipnotizar en el sentido humano que le damos ni hablar, no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Se puede condicionar a una gallina? Sí. ¿Se puede condicionar a un humano? También. Todos estamos llenos de condicionamientos, gracias a Dios. Pero hipnotizar a rajatabla, no. Y nos iríamos a cuestiones muy técnicas. ¿Sabéis lo que es esto para un psicólogo? Lo que estamos haciendo aquí, una ceremonia. Y una ceremonia que tiene una dramaturgia. Y yo soy el más lo que sea, y os estoy contando una historia. Y aquí estáis todo el público, como estamos en la iglesia. Y hay unas normas explícitas. Silencio, por favor, Antonio, no te enrolles más, etcétera, etcétera. Y otras implícitas. Bueno, pues muchos percibimos, y este es nuestro paradigma, que la hipnosis es una ceremonia, implica una dramaturgia. Y ha ido evolucionando en construcción social según el momento histórico. Pensad que Mesmer, que dicen que era el precursor de la hipnosis, cosa que no es verdad, fue un médico y de ahí se derivó por otras historias azarosas, está en un mito ahí también puesto, utilizaba para magnetizar a sus pacientes, les hacía creer que tenía una remagnetización y se ponían muy bien. Utilizó todo tipo de aparatos, de instrumentos y de rituales, hasta magnetizar árboles que a su vez remagnetizaban a personas. Si luego vemos la evolución de la hipnosis, se han dado métodos de inducción hipnótica de estrangulamiento. Yo tengo una transparencia, en la cual está siempre una señorita, yo no sé qué os pasa a las chicas que os seleccionan siempre. Está sentadita y detrás el hipnotizador acariciándole la carótida, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Y qué le pasa a una persona cuando la carótida se la empiezan a como medio a estrangular? Empieza ya, notas como cada vez estás más mareada, dormida, adormecida, plom. Pero es que se ha hipnotizado a una persona dando en la mano. Se la da la mano y se queda así. Se puede hipnotizar de tantas formas a las personas que no hay un solo método de inducción. Está en los mitos. Podríamos volver después, si tenemos tiempo, cuando veamos el siguiente link. En definitiva, ¿qué es un método de inducción hipnótica? Lo que el paciente y el terapeuta crean que es un método de inducción hipnótica. Así de fácil. Bueno, os pongo una anécdota. Me invitaron de una radio muy conocida, muy conocida, para hacer una entrevista para desmitificar la hipnosis. Y en un momento determinado me dice el entrevistador, ¿qué me ha hecho doctor Capafons? Que me he quedado en blanco. Digo, pues yo creo que no te he hecho nada. Algo en la mirada ha hecho que yo me quede en blanco. Digo, pues mira, sinceramente no. Yo no creo haberte hecho nada. Se acabó la historia y bueno, digo, pero ¿cómo se te ocurre? No me has hecho algo, algo me has hecho. Y yo no le había hecho nada. Me vuelven a llamar 6 meses después de esta misma radio para desmitificar de verdad la hipnosis. La primera pregunta que hago, y esto es muy serio, ¿qué ha pasado con esta persona? Despedida, porque un entrevistador no se puede quedar en blanco con una audiencia de unas 600.000 personas. Bueno, pues qué tristeza. Segunda cuestión, sigue entrevistándome y dice, Antonio, algo me estás haciendo con la mirada que me noto rara. Y yo ya me cabré y dije, pues mira, tengo unos ojos muy bonitos. Míramelos. Los tengo, ahora ya soy mayor, pero los tengo. Y unas pestañas muy grandes. Pero vamos, por la edad se arruga uno, pero en fin, algo queda. ¿Quién tuvo, retuvo? Pues no me miraba los ojos, los tenía muy bonitos. Y acabó la entrevista y digo, pero si me volvéis a llamar ya no vuelvo. Ha habido personas que han estado en la sala de espera, y eso nos ha pasado a todos los que trabajamos en este campo, que cuando hemos salido estaba la persona así. ¿Qué te pasa? Estaba hipnotizado. ¿Por qué? Porque he visto que la distribución de los colores y de las mesas eran hipnóticas. Por eso decía Emile Coué, toda forma de sugestión es una forma de autosugestión. Es usted el que tiene el poder. Y usted el que le da sentido a todo eso. Dentro de este contexto de ceremonia, yo que soy el experto supuestamente, el que tiene que contar las cosas, pues os estoy influyendo. Y os estoy influyendo de una manera muy radical, muy brutal. Por lo tanto, en fin, decir que un animal se puede hipnotizar o no se puede hipnotizar es descontextualizar totalmente lo que estamos haciendo con la hipnosis, ¿no? Es usar la palabra, es usar la retórica, utilizar la creencia. Y yo creo que con esto ya me he enrollado demasiado. ¿Había una pregunta?
No sé si ya es pertinente, porque era una respuesta a una pregunta que habías hecho de sí, hay un caso, un experimento, se hace un estudio donde sale cierto, pero ¿de cuántos estudios que se hayan hecho? Si tú pruebas que la aspirina funciona en un experimento con una N significativa y con unos métodos rigurosos, da igual, tú has probado que la aspirina funciona. Si otros con sus métodos demuestran que no, pues lo puedes sacar dos conclusiones: o no lo han hecho bien, o sea, a veces funciona y a veces no, pero tú lo que estás haciendo en cada caso es responder a una conjetura concreta. Entonces, sí, pero es que hay una cuestión que se llama azar. Y sabemos que cuando incrementas el número de estudios, reduces el efecto del azar. Y a ti te puede salir un estudio positivo por puro azar. Sí, por eso, además de que, sí, por supuesto, haría falta más de un estudio que funcionara, claro, pero por si eso he dicho la N es suficiente. No, es que la N puede ser tremenda, pero nunca por una N que tengas muy grande va a representar a toda la población mundial. Por eso sabemos que todos los ensayos son réplicas de lo que puede ocurrir en la consulta. Vamos, serían estudios de análogos, pero esto es meternos ya en curso de doctorado. Lo que intento decirte básicamente es que si de 100 estudios 2 te salen bien y el resto mal, hay que sospechar que alguno ha mentido. Que es la explicación más crítica y más sencilla. Vamos a ver si os repasamos los mitos o las preguntas son más cortas, porque si no nos extendemos. No, los mitos los estamos viendo todos, ¿eh? Ya, pero que luego se va a quedar sin voz Antonio, entonces me voy a pedir que haga... Podemos, sí. Os estoy dando alternativas. Así no beben más. Así no beben más. No, bueno, eso ya, ahora ya se ha pasado. Tú cuando me digas corto, nos marchamos, ¿eh? Bueno. Si quedan dudas, cosas más cortitas. Como aquí estamos diciendo no, ¿vale? No sirve para esto, no, cuidado con lo más allá. Alguien puede decir, bueno, y si alguien oferta hipnosis, ¿cómo puedo fiarme de que va a aplicarla dentro de un contexto clínico con una formación adecuada? Pues bueno, que se vuelva a la página web del Colegio de Psicólogos, pinche el banner de la web del grupo de hipnosis psicológica y ahí tenemos una serie de criterios para orientar a los usuarios de si pueden fiarse o no, más o menos, es decir, si se puede reducir incertidumbre acerca de si la persona está cualificada o es simplemente un hipnoterapeuta Soecat o George. Ahí tenéis mucha información para los que cuando salgáis digas, oye, yo mañana pues tengo una migraña y me gustaría ver si con la hipnosis me pueden ayudar. ¿Vale? ¿Podemos poner la siguiente? No sé si es el último link, ¿es este? Sí, lo vamos. No, ya lo hemos puesto. Nada, no pongas este más. Vamos a ahorrarnos en rollos. Bien, y para irnos con algo positivo y tener un criterio, ¿no?, que es lo que importa, para ser críticos, en primer lugar, Martin Orr, una persona que estaba en otro paradigma, radicalmente opuesto al que yo me muevo, pero muy honesta, muy sincera, creador de un tipo de estudios complejísimos, que desgraciadamente no sirvieron para ciertos menesteres, pero dieron luz de cómo en psicología puede afectar, y mucho más de lo que parece, las instrucciones experimentales, afirmó: una persona no debería utilizar la hipnosis para tratar un problema ante el que no estaría cualificada para tratarlo sin hipnosis. Es el primer consejo que yo os daría, si es que me permitís que os dé un consejo. ¿Usted sabe tratar esto sin hipnosis? Sí. Bueno, pues con hipnosis puede que ayude. No, pues mire, probablemente no me pueda solucionar el problema o ayudarme. En segundo lugar, bueno, es lo que acabo de decir. En tercer lugar, un hipnoterapeuta lego, y les molesta mucho que les llamemos así, es aquel tipo de personas que se ha doctorado en hipnosis, tiene un máster en hipnosis, incluso se ha colegiado en hipnosis con las acreditaciones de la gata Zoe. En cuanto alguien diga que es doctor en hipnosis, sospechar, porque no existe ningún doctorado en hipnosis. Si alguien dice que tiene un máster en hipnosis, sospechar, porque no hay másteres en hipnosis, hay cursos de posgrado. Y si los cursos de posgrado están avalados, también lo tenéis en la página web, por alguna universidad, y cuidado con las universidades que a veces hacen cursos de posgrados que, para asustar, por un colegio de médicos o por un colegio de psicólogos, pues reducís incertidumbre. Mirar la cualificación del profesorado. A mí me ha estallado que alguien no me pregunte, ¿y tú dónde aprendiste hipnosis? Tanto que fardas.
No, pero yo lo primero que pregunto, ¿usted dónde se ha formado? Tanto en psicología, en medicina y además en hipnosis. ¿En qué escuela? ¿Con qué profesorado? Y con esto pocos mitos quedan por desmitificar. Sí, quedan 2 o 3 preguntitas cortas. ¿Alguien tiene alguna duda así de última hora? Perdón, sí. Yo, vamos a ver. Un comentario muy rápido sobre esta transparencia. Cuando dice sin hipnosis, quiere decir con otros métodos de la psicología, ¿no? No, por ejemplo, tú imagínate un dentista. Los dentistas utilizan la hipnosis. Una persona que está dentro de mi paradigma, creador de paradigma además, John Chaps, psicólogo, poco antes de morir, estuvo 5 años de decano de la Facultad de Odontología de la Stony Brook University en Nueva York. Un psicólogo decano de una facultad de odontología, aquí es impensable. ¿Por qué? Porque era experto en hipnosis, en otras muchas cosas. Los dentistas aprenden hipnosis y algunos dentistas dicen, como yo soy hipnoterapeuta, dentista e hipnoterapeuta, pero soy hipnoterapeuta, entonces puedo trabajar con fobias y depresión. Y entonces yo os pregunto, yo algo de hipnosis la verdad no tanto como parece, pero algo sé. Y de tratamientos psicológicos algo también sé y tengo experiencia clínica. ¿Os dejaríais hacer una endodoncia por mí? ¿Y tratar una depresión por un dentista? Y perdona, la pregunta de verdad que te quería hacer... ¿Esta de mentira? Perdóname, esta no está. Y perdóname ya por anticipado, porque es que no tengo ni puñetera idea de lo que es la programación neurolingüística. ¿Pero hay alguna relación con esto? Sí. A ver, ¿puedes explicar? El coaching es una cosa y la programación... Mira, yo estoy hablando de una perspectiva, de hecho, paradigmática. Si hubiera un autor ericksoniano, me diría, hombre, tenemos muchos puntos en común, Antonio, sobre todo si es un ericksoniano serio y le interesa la ciencia, pero diría, en otras cosas no estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué relación hay entre lo que tú nos estás explicando que es la hipnosis y la programación neurolingüística? ¿Vale? ¿Te has acordado de la pregunta? ¿No? Alguien te podría decir, te han programado para que tú respondas. Y lo he hecho de una manera indirecta. Yo te pregunto directamente, pero lo puedo hecho de manera indirecta. Los ericksonianos son un tipo de terapeutas, psicólogos o médicos que aprenden una hipnosis que ellos dicen que es la nueva hipnosis. Porque utilizan métodos indirectos, porque no son tan autoritarios, etcétera, bla, bla, bla. No es exactamente así, aunque los aprecio y me llevo bien con ellos. Se desgaja de la hipnosis ericksoniana un tipo de hipnosis, vamos a llamarla así, que es la programación neurolingüística. Y esa programación neurolingüística tiene unas bases teóricas que se han demostrado que son totalmente endebles. Y propone una serie de métodos de los cuales algunos funcionan porque sabíamos que funcionaban, ya funcionaban con la hipnosis clásica, y otros de los que no tenemos ni la más remota idea, porque no ha hecho ni investigación. Bueno, o estaré haciendo una pequeña investigación y os cuento un cotillo de última hora. Comparan hipnosis ericksoniana en un artículo que estaba aquí con hipnosis tradicional, ¿de acuerdo? Y con un tipo de hipnosis, vamos a llamarle mixta. Y la base eficaz según ese artículo es la hipnosis ericksoniana, luego la mixta y luego la tradicional. Y diréis, ¿y esto a mí qué me importa? Pues muy importante, hay que ver la cantidad de estudios que se han hecho con cada tipo de aproximación. Casualmente, la menos eficaz era la que tenía más investigación. Se ha corregido error tipo 1. Cuanto más se investiga, lo que parecía que es una bomba, pues a lo mejor se queda una bombita. Y a lo mejor se queda simplemente de un chicle. Por lo tanto, la programación neurolingüística, 1, se deriva de las terapias ericksonianas. 2, fue una moda muy importante que te hacía creer que podías inducir toda una serie de procedimientos, con unos procedimientos que las personas respondieran, bueno, en fin, una teoría cuyos supuestos básicos no están probados y la práctica clínica tampoco. No están probadas, lo cual no quiere decir que no sean eficaces, quiere decir que no sabemos si funciona. Y relacionado con el coaching, como la programación neurolingüística ya ha pasado un poco de moda, pues alguien se inventó el coaching. Sí, pero es que el Colegio de Psicólogos se ha puesto ya serio y ha hecho un perfil de psicólogo en coaching, porque están haciendo, y con todo el respeto, pero tengo buenos amigos que son coaches, están haciendo lo que hacen los psicólogos en psicología organizacional hace unos 40 años. Creo que hay una pregunta por allí. Según mi opinión, ¿eh? ¿Qué enfermedad o qué síntomas o qué situación clínica te harían a ti buscar a una persona experta en hipnosis para que te ayudara? Síntoma. ¿Qué síntomas o qué situación clínica o qué disconfort físico o psicológico te harían a ti buscar a una persona experta en hipnosis para que te ayudara a superar eso?
De entrada, cualquier tipo de dolor. Es el que está más investigado. De entrada, si tuviera que someterme a tratamientos oncológicos, que aunque han mejorado mucho la quimioterapia, etcétera, etcétera, hay transparencias aquí que muestran cómo cuando se da radioterapia, las personas que reciben hipnosis experimentan menos fatiga, aunque siga la intervención con radioterapia, incrementan el ánimo positivo y disminuyen el positivo. El negativo. De entrada, si me tuvieran que intervenir quirúrgicamente, hay investigación bastante bien sólida, si se ha publicado todo, que demuestra que reduce la cantidad de medicación, reduce la estancia hospitalaria, reduce la hipertensión, reduce la cantidad de catecolaminas que tiene una persona en sangre y encima de todo esto la fatiga desaparece más temprano y la persona recupera el tono muscular con mayor velocidad. Y decís, esto es magia, no, se llama psicología de la salud. ¿En el quirófano o antes? Antes. Y ya que estamos preguntando, yo lo aplicaría al parto. Ahora está de moda, pero cuidado que no toda preparación del hipnoparto, esto, cuidadito. Sí, cuidadito. Cuando se hace una buena preparación con el parto y a la persona se dan sugestiones adecuadas, sí, es que a los hombres nos gustaría hipnoparir, que lo pasa en la mujer, pero lo tengo yo. En este caso lo que se está haciendo, hace ya muchos años, es preparar, y luego se ha hecho con preparación psicológica al parto, a través de la hipnosis, y le quitaban el nombre de la hipnosis para no asustar. Entonces hay estudios, si es que se ha publicado todo, que muestran, uno, se disminuye la cantidad de embarazos con partos prematuros, se disminuye la duración de los 2 primeros estadios del parto, que son los que más suelen molestar, y curiosamente, como efecto colateral, parece que las mujeres fumadoras tienden a dejar de fumar con más motivación y más velocidad. Pero digo, parece. La persona que ha hecho ese tipo de investigaciones y las resume es, para mí, medianamente fiable. Es honesta, pero metodológicamente creo que es un poquito demasiado flexible. Podría avanzar más, pero creo que el tiempo se nos va. ¿Alguna duda de última hora? Si una ya, o cortamos aquí. Bueno, pues 1, 2, 3, despertaros. La charla ha acabado, muchas gracias a todos por acudir y un aplauso por favor para Antonio. Gracias. Cuanto más queráis aplaudir, menos podréis. Ya os podéis ir. Muchas gracias. Ya os podéis ir. Ha acabado la sugestión.